Vamos a darle la bienvenida a la sexóloga Magdalena Joubanova, que en esta oportunidad nos va a hablar de la anorgasmia femenina. ¿Cómo andás, Magdalena? ¿Todo bien? Buenos días, ¿cómo estás, Soledad? Bien, estuve buscando algo de información. Entonces, por ejemplo, según una encuesta realizada por la Sociedad Argentina de Sexualidad, un tercio de las mujeres prácticamente padecen en algún momento, por lo menos, anorgasmia, ¿no? La dificultad o la imposibilidad de llegar al orgasmo. Me pareció un número muy alto, la verdad. Aunque lo ideal sería que no hubiera ninguno, igual un tercio me pareció como un disparate. Así que podemos hablar un poco de las causas. También sé que hay varios tipos de anorgasmia, no es como una sola la causa ni el tipo, pero bueno, tuyo el tema. Bien, es un tema que es muy interesante. Por suerte cada vez hay menos. Y hay dos tipos, básicamente, la primaria y la secundaria. ¿Cuál es la primaria? La primaria es la anorgasmia o trastorno orgásmico femenino según el DSM-5 o Manual de Estadística y Diagnóstico de la Asociación Psiquiátrica Americana. Según esta primaria y secundaria. La primaria es aquella que nunca se tuvo en la vida, es decir, aquellas mujeres que nunca tuvieron un orgasmo, ¿sí? Bien. Cada vez menos frecuente. Y después vamos a ver por qué. Y la secundaria es aquella que se presenta, la anorgasmia que se presenta luego de una etapa sexual normal en la vida. ¿Circunstancialmente o estamos hablando de luego por un tema de edad y demás? Puede ser de distintas causas. Puede ser circunstancial, por ejemplo, una discordia marital, sí, que naturalmente, o violencia de género, que naturalmente eso es una causa normal que se presenta una anorgasmia, por ejemplo. Sí, sí. O que se presente luego por una causa biológica como es la menopausia, que generalmente se presenta, es decir, es más frecuente la anorgasmia o la dificultad, sobre todo, es un tipo de anorgasmia para llegar al orgasmo en la menopausia. Ya habíamos hablado la otra vez de la menopausia, que una de las cosas que se ve, una de las disfunciones que se ve en la menopausia y en las mujeres posmenopáusicas es precisamente la dificultad de alcanzar el orgasmo. Que se puede, por supuesto, pero hay más dificultad. Exacto. ¿Sí? Entonces, la primaria, la anorgasmia primaria, es la que se ve con menos frecuencia ahora. Antes se veía con mucha más frecuencia. ¿Qué cambió para que antes se viera más, ahora menos? ¿Y qué la causa? Bueno, una de ellas es el tema cultural. Antes la mujer tenía prohibido el placer sexual. Es decir, la sexualidad básicamente antiguamente estaba solamente admitida para la reproducción. Claro, si sentía placer, bien por ella, y si sí, no, pero en secreto. calladita. Sí. En secreto. Si había, o sea, casi que no estaba admitido el placer. Y aún hoy en había que fingir al revés. Bueno, pero aún hoy en el mundo se ve en los países como Irán o Irak, o en los países musulmanes, por ejemplo, o en otro tipo de religiones, el placer para la mujer está prohibido, ¿no es cierto? No es lo mismo, por ejemplo, a nosotros en sexualidad femenina se utiliza un test de la función sexual femenina, un test protocolizado, autogestionado, y por supuesto ese test de la función sexual femenina tiene que ser modificado cuando se utiliza en países musulmanes, porque algunas preguntas, imagínate tú que no es lo mismo hacerla en una mujer afgana que en una mujer uruguaya, argentina o sueca. Bien, entonces el tiempo, los cambios culturales y sociales acompañaron que hayan disminuido. Han disminuido la anorgasmia primaria, pero también otra cosa, el conocimiento sexual, porque antes se tenía un concepto que ahora cada vez menos, aunque todavía persiste, que es el tema de la cultura coitocentrista. Muchos todavía piensan o consideran que la vagina tiene receptores sensitivos, que la vagina es la única que proporciona placer. Y la verdad que no, los 2 tercios internos de la vagina no tienen receptores sensitivos, tienen receptores para el dolor. Sí, hablábamos de que, bueno, por suerte se está modificando y las parejas además se comunican mucho más y se sabe mucho más, pero que sobre todo ese pensamiento tenía que ver con lo que pensaban los hombres respecto de las mujeres. Y como las mujeres también se callaban más la boca. Sí, naturalmente. Entonces ahora se sabe mucho más. Se sabe que el órgano, el principal órgano del placer para varones y mujeres es el cerebro. El principal órgano sexual es el cerebro. Sí. Porque podemos tener orgasmos en sueños, sin siquiera existir un estímulo táctil.
Sí, 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 te puede excitar a alguien simplemente viéndolo o pensando en esa persona. Te despertás y tenés un orgasmo, tanto una mujer como un varón. Eso puede pasar. Y no hubo contacto físico de ningún tipo. O sea que el principal órgano sexual es el cerebro, porque somos humanos por suerte y tenemos el cerebro. Pero si hablamos de órganos genitales, si hablamos de genitales, el principal órgano o la zona erógena primaria en la mujer es el clítoris y el introito vaginal. Y ahí, aparte, digo, esa es la única función del clítoris. Por tanto, el placer se va a obtener a partir de la estimulación clitoridiana. Ya lo decía Kaplan, ya lo decía Kinsey en la década del 50. Estamos hablando de 1950. Sí. Bueno, el tema es que, claro, quizás se le daba la espalda o era menos conocido de lo que es ahora ese autor u otros. Y la otra vez bromeábamos un poco en serio, otro poco en broma, de esas imágenes que muchas veces uno ve en película de, bueno, dos personas que se encuentran y rápidamente comienzan el coito y ven que la mujer disfruta sin parar. En realidad, claro, si no hay estimulación y todo eso, bueno, puede pasar sobre todo por lo mental, lo que decíamos. Totalmente. Pero no por lo físico. Las fantasías previas, las que anteceden al juego sexual, ni que hablar. Pero el juego previo para la mujer es fundamental. Es fundamental. Es fundamental que el varón... La clitorización, el cunilingus es fundamental para la mujer, es fundamental. Es mucho más importante para la mujer que para el hombre. Exacto. Porque la etapa de excitación en la mujer es más larga que la del varón. Que eso también es una cosa que los varones, en el caso de que uno tenga una pareja del sexo opuesto, lo comprenda, el tema de los tiempos. Los tiempos son fundamentales. Kaplan decía precisamente en la década del 70 que uno de los mejores afrodisíacos es el tiempo para la mujer. El tiempo, el amor y las fantasías sexuales son los tres mejores afrodisíacos. Bien. Magdalena, ahí estamos hablando de lo que tiene que ver con la anorgasmia primaria, gran parte de los motivos... Ignorancia. Exactamente, ignorancia, y cómo se viene revirtiendo o cómo eventualmente se puede revertir. Una pareja que está aburrida o que, bueno, o que por el motivo que sea no está motivada. Bueno, hay un montón de cuestiones que puede aplicar desde juegos sexuales, lo primero que hay que hacer, elementos, lo que sea. Sí. Lo primero que hay que hacer en el caso de una anorgasmia primaria es autoconocimiento, o sea, el autoerotismo. Bien. Eso es lo primero para aprender. Esa es la clave para acabar con esa disfunción. Bien. Ahora, las causas de la anorgasmia secundaria, seguramente. Sí, bueno, que dentro de la primaria quería preguntarte si, ahí va, como decíamos, aparentemente por lo que tú estás diciendo, se podría revertir con... El autoerotismo. El autoerotismo. Nosotros enseñamos... Pero no hay, digamos, anorgasmia más patológica, digamos, que no se consiga por otras cuestiones que no sean la falta de estimulación. No, las patologías son muy extrañas, digo, son graves en general y severas. Por patologías, es decir, por enfermedades solamente las graves, neurológicas, metabólicas pueden ser. Bien, porque si no, todas las mujeres tienen clítoris y el clítoris todos tienen orgasmos. Las secundarias sí, las más corrientes, las causas más corrientes son las farmacológicas. Ah, ahí va. Sustancias que muy frecuentes. Se meten en el organismo y que impiden alcanzar o por lo menos retrasar. Muy frecuentes actualmente los antidepresivos. Y los antihipertensivos, sobre todo los antidepresivos. Hay antidepresivos que inhiben la etapa del orgasmo y dan anorgasmias secundarias. Claro, pero ahí está bueno hablarlo con su médico, con su psiquiatra, porque hay alternativas. Sí, la otra vez hablábamos. Actualmente hay antidepresivos que no inhiben el orgasmo, es decir, que no tienen inhibición sobre la esfera sexual. Y por supuesto hay que modificarlos en ese caso. Porque tener una mujer, porque ¿qué sucede? Es muy desesperante para la mujer estar excitada, demás, y no poder alcanzar el orgasmo. Claro, porque está bueno lo que estás diciendo. No poder alcanzar el orgasmo no necesariamente tiene que ver con no excitarse. Son dos cosas diferentes, que también puede pasar. Sí. Si no estás excitado, no vas a alcanzar el orgasmo. Absolutamente. Pero, se excitan muchas mujeres, pero no pueden alcanzar el orgasmo. No comprenden por qué y de repente están tomando sustancias, entre otras antidepresivos. Hay otra cantidad de sustancias y fármacos, ¿no? También están los betabloqueantes, los antihipertensivos, algunos diuréticos y otras sustancias más, todos fármacos. Sí. Por eso cuando en las historias clínicas nosotros atendemos pacientes tenemos que tener toda la ficha médica y preguntar qué fármacos toma, también por supuesto hormonas,
en algún caso, que inhiben los orgasmos. Por eso es muy importante para la mujer saber exactamente qué están tomando. Pero los antidepresivos ahora es muy corriente. Son un clásico, sí. No, sobre todo si a uno le indican una medicación que va a ser a largo plazo, también hablarlo con su médico, bueno, ver qué repercusiones puede tener en la sexualidad tan importante para todo el mundo. Magdalena, muchísimas gracias. Nos vemos en 15 días. ¿Te parece? No, con mucho gusto, un placer.